Muy buenas tardes con todos, mi querido Ecuador y Latinoamérica. Tracen IT nuevamente presente y realizando eventos que generan valor tanto en el sistema educativo y hoy lo hacemos en el sistema corporativo, teniendo como una gran invitada a nuestra socia estratégica María Caridad Salgado. Ella es una especialista experta en manejo de recursos y talento humano. Mi querida María Caridad, bienvenida a Trascenité, te damos un fuerte abrazo y te recibimos calurosamente. Y para que todo el Ecuador sepa las bondades de lo que tú haces y de lo que se maneja prácticamente en el desarrollo del talento humano. Bienvenida, María Caridad. Gracias, Joa, muchísimas gracias y obviamente gracias a Trascenité que pues siempre está confiando en mi criterio y por supuesto yo en el de ustedes. Pues un poquito para que la gente que no me conoce, que debe ser muchos, entiendan por qué pues hemos juntado esfuerzos. Pues yo me dedico al tema de recursos humanos, a la consultoría de recursos humanos desde hace muchísimos años y pues últimamente, en los últimos años he venido trabajando en todo lo que se relaciona a tecnología de recursos humanos, en búsqueda de la productividad del talento humano. En ese sentido, pues bueno, unimos esfuerzos y con Trascenité y encontramos la plataforma Cognitive, de la cual ustedes van a poder conocer mucho más después, más adelante en este webinar. Yo un poquito hoy les quiero contar cuáles han sido pues los resultados a nivel de capacitación de la pandemia o a nivel de recursos humanos en realidad, porque los hallazgos que se dieron durante todo este tiempo se dieron relacionados a que la solución estaba en capacitación virtual. Todos los problemas que nos tuvimos que enfrentar pudieron haber sido minimizados o pueden ser aún mitigados a través de la capacitación virtual. Y Trascenité nos ofrece una solución que es absolutamente completa para lo que las organizaciones necesitan para trabajar este tema. Sí me vengo especializando en tecnología de recursos humanos desde hace algunos años y encontramos en Cognitive una solución muy completa y que nos permite gestionar todo el trámite, todo el subsistema de capacitación. En este sentido, pues ahorita les voy a compartir la presentación para que podamos ir analizando y viendo cada una de los hallazgos pues, que tuvimos. Nuestro tema hoy se trata de la capacitación virtual. Es un elemento de supervivencia en la nueva normalidad. ¿Por qué supervivencia? Esa es la palabra que a muchos les debe llamar la atención en este momento y es porque de esto va a depender el hecho de que tengamos una buena herramienta de capacitación virtual, va a depender el desempeño de los colaboradores y por lo tanto la supervivencia tanto del colaborador en la empresa como de la empresa en el medio en el que se desarrolla. Durante la pandemia, pues se dieron muchísimos efectos aquí en el Ecuador. Nos confinaron de un momento a otro. Nos levantamos lunes, fuimos a trabajar sin problema y cuando regresábamos a casa nos encontramos con la novedad de que era muy probable que al día siguiente estaríamos confinados y así fue. Un martes, empezamos el martes confinados, teóricamente por 15 días y a partir de eso fueron varios meses. Las empresas tuvieron que tener una reacción muy rápida para poder gestionar, pero pasado algunos meses empezamos a hacer estudios sobre qué es lo que había sucedido realmente y cómo las empresas pudieron reaccionar ante cada situación que se enfrentaron. Entre los hallazgos que encontramos fue que las empresas no contaban con la tecnología necesaria para enfrentar el confinamiento. Existieron brechas en las habilidades para usar la tecnología entre los colaboradores. Que no había existido en la empresa una real transferencia de conocimientos y eso dificultaba el desarrollo del trabajo de las diferentes personas.
que la verdadera cultura organizacional tal vez no era exactamente como la anhelábamos o como esperábamos según el trabajo que habíamos hecho desde los distintos departamentos de recursos humanos. Que teníamos falencias de conocimiento y habilidades blandas en los colaboradores que no se habían identificado porque sus razones no estaban tan evidentes. Los procesos y costos que no eran necesarios, pero que se los realiza por costumbre. Y la capacidad de gestionar el cambio para mitigar su efecto negativo. Pues ahí pudimos ver cuáles son las empresas que tuvieron la capacidad de gestionar ese cambio y mitigar ese efecto. Pues estos fueron los hallazgos que se encontraron cuando se empezó a investigar en las empresas y saber cuáles fueron los retos que tuvieron que enfrentar de la noche a la mañana con el confinamiento y cómo reaccionaron. De estos, hay 3 que nosotros desde la capacitación pues podíamos manejarlos, pero no teníamos el control. El primero es que las empresas no contaban con la tecnología necesaria para enfrentar el confinamiento. ¿Qué pasó? Todo el mundo se volcó en ese momento a comprar tecnología. Los primeros que se compraron, todo el mundo fue Zoom. Fue la primera herramienta que todo el mundo se volcó a comprar y por supuesto los hackers también a hackear. Sin embargo, en ese momento nos dimos cuenta como empresas que no necesitábamos solamente una tecnología que nos permite estar cercanos unos con otros, sino además necesitábamos tecnología colaborativa, es decir, que nos permita trabajar en un mismo entorno sin necesidad de estar juntos, ¿no? Pues luego de eso, al darse cuenta que necesitábamos tecnología colaborativa, pues las empresas empezaron a invertir en esto y recién ahí a tratar de que la gente aprenda a usar esta tecnología. Ahí es donde entramos en las brechas, en las habilidades para usar la tecnología entre colaboradores. Pues unos podían, otros no podían, porque tenemos distintas generaciones dentro de las empresas, distintas habilidades, distintas profesiones. En algunas profesiones recibimos mayor información sobre tecnología, en otras no. Y esas brechas de el uso de la tecnología no se podían solventar con facilidad, pues justamente porque no estábamos dentro del mismo entorno y nos dimos cuenta que pues no tenían las compañías en sí, no tenían esta facilidad o una igualdad para que la gente pueda utilizar la tecnología. La segunda es consecuencia de la primera. Y la otra es que los procesos y los costos que no eran necesarios, pero se realizaban por costumbre. Eso también dejó en evidencia la pandemia, porque claro, en esto de facilitarnos el trabajo y facilitar los flujos de trabajo, nos dimos cuenta que podíamos omitir ciertos procesos y obviamente con los procesos costos que no son necesarios, pero que los venimos haciendo, porque así se viene haciendo durante muchísimos años y nadie se ha tomado la molestia de ver si realmente tenía un impacto o no. Obviamente es importante que sepamos que esto es una mayoría de empresas, no todas con absoluta certeza. Esto es un estudio no científico, sino más bien de orden, digamos, popular, que se realiza y que en esto tenemos pues estos conocimientos, pero hay excepciones. Hay muchas empresas que sí estuvieron preparadas, hay muchas empresas que sí tuvieron la capacidad de reaccionar con tranquilidad al tema. Sabemos en algunas que hemos trabajado justamente con TransNT que lo pudieron hacer sin ningún inconveniente y estuvieron al pie del cañón por si necesitaban algo y tuvimos la alegría de saber que pues lo hicieron sin ningún problema. Fuera de eso, tenemos otras que estaban más ocultas, no eran tan evidentes y que sí las podíamos resolver si contábamos con una buena plataforma de capacitación virtual. Entre esas está el que no ha existido una real transferencia de conocimiento en las empresas, la verdadera cultura organizacional, las falencias de conocimiento y la capacidad de gestionar el cambio para mitigar su efecto negativo.
Vamos a analizar todas estas de manera rápida y cómo a través de una herramienta de capacitación virtual podíamos haber mitigado todo esto y solucionar y pues encontrar y podríamos haber tenido la misma productividad como lo hicieron algunas que les mencionaba. En la primera, y es la transferencia de conocimiento. Desde hace muchos años, muchísimos años, ya se viene hablando sobre la transferencia de conocimiento y se habla de la misma como una práctica importante dentro de las organizaciones. Sin embargo, con la pandemia nos dimos cuenta que esta transferencia de conocimiento no estaba realmente sucediendo dentro de las empresas. Y la gente no tenía información oficial y verificada. ¿Por qué se da este fenómeno? Este fenómeno se da porque cuando trabajamos dentro de una oficina y tenemos cerca o a la mano personas que nos pueden ayudar y solventar las dudas, no necesitamos tener esta información de manera oficializada. Es decir, se viene dando y va pasando el conocimiento de una persona a otra sin necesidad de que ésta sea oficial y verificada. Oficial porque la compañía la acepta y no solo la acepta, sino que además la promueve, y verificada porque pues una vez que la compañía la aprobó y la aprobó, pues entonces se vuelve oficial y verificada. Se dio pues que, claro, mucha gente empezó a comunicarse por las distintas redes sociales para preguntar cómo es esto, qué era esto, lo que se preguntaban con tanta facilidad como voltearse y preguntar a la persona que estaba al lado. Pues no teníamos una información que sea oficial y verificada y ya no teníamos la facilidad para obtener esa información. No teníamos dentro de las compañías un registro o biblioteca de información, que eso es muy importante cuando hablamos de capacitación virtual. La capacitación virtual, el tener virtualizados los contenidos de la organización, nos permite tener una biblioteca de información, una biblioteca o un registro donde vamos archivando todo el conocimiento de las personas que van adquiriendo inclusive con la práctica. ¿Qué sucede? Muchas veces tenemos capacitaciones en las que nuestros colaboradores aprenden a hacer algo específico, pero a la hora de ejecutar lo mejoran o lo adaptan a nuestra organización. Y en esa adaptación hay un conocimiento por experiencia, ¿cierto? Y esto queda en el aire. Entonces, es importante que cuando hablemos de transferencia de conocimiento, la información que sea verificada por la persona que realmente ejecuta eso y eso podamos registrarlo en un curso virtual que nos permita tener en una herramienta de capacitación virtual. De esa manera, es alcanzable para todos los colaboradores. En una de las empresas, nos comentaban y nos decían, si hubiéramos tenido la política al alcance de todos, es decir, en una herramienta de capacitación virtual, hubiéramos reducido mucho los errores que cometimos al inicio. No tenían, ¿qué tenían? A todo el mundo le habían mandado un correo con un PDF que tenía toda la política. Entre los cientos de correos que recibimos todos los días, porque todos los días nos llegan en el trabajo 100, 150, 200 correos. Si eso multiplicamos por los días que estamos trabajando en una organización, los años que estamos trabajando en una organización, pues es información que en realidad no existe. Pero si tenemos en una herramienta que está en el ordenador, en la computadora, que podemos hacer un clic, dos clics y encontrar la información, se vuelve realmente una herramienta de información. Lo que está ahí en realidad es información al alcance de todos, donde podemos consultar cualquier política o incluso cómo hacer un proceso que de pronto me toca hacer acá, que no me tocaba hacer en la oficina. Pero como ahora estoy en otro entorno y de otra forma me toca hacer y no sé cómo hacerlo, pues simplemente podíamos acceder a esto. La transferencia de conocimiento es muy importante en las organizaciones, pero es importante cuando tener toda la información guardada en un archivo que sea alcanzable para todos. Y estos expertos o canales de consulta
los expertos son quienes validan la información a través de su experiencia, con quienes levantamos la información para generar los cursos virtuales o la virtualización de contenidos, y además son el canal de consulta. Si definitivamente el colaborador, por A o B circunstancia, no encuentra la información que está colgada, digamos, en la herramienta de capacitación virtual, va a saber quién es el autor del mismo para poder acudir a esa persona dentro de la organización para poder consultar. Esto es tan importante porque efectivamente esto minimiza los errores que en la pandemia fueron muy costosísimos para las empresas y también para los colaboradores, porque por falta de esta transferencia de conocimiento, muchas personas entraron en el grupo de los que de pronto no eran necesarios por la cantidad de errores que cometieron. Conversando con algunas de las personas que tuvieron que salir de sus trabajos por la pandemia, decían, sí, bueno, yo cometí muchos errores porque nunca supe cómo funcionaba tal o cual proceso dentro de la organización. Y claro, mi error le costó mucho dinero a la empresa o en fin, tantas razones que nos dieron, y espero no estar siendo infidente con esto, pero muchísimos empleados que trabajaron con el outplacement, que es un poco buscar nuevas oportunidades y hacer un proceso de desapego de donde estabas trabajando hasta un día, entraste en confinamiento y al día siguiente ya no tienes trabajo. O sea, fue demasiado fuerte desde la parte psicológica. Muchos sentían que no tenían la culpa porque no tenían la información, porque nadie les dijo antes tal o cual cosa. Para esto es importante tener la biblioteca virtual con todos los contenidos importantes de la compañía virtualizados y generar una cultura de investigación, de autoinformación, que solo se logra dando acceso a esta información a través de herramientas como Cognitive. La cultura organizacional. Esta fue otra de las grandes revelaciones de la pandemia, que fue, pues definitivamente, como digo yo, es un enfrentarse al espejo como Departamento de Recursos Humanos y como gerencia general. El rato que nos encontramos que de pronto la cultura organizacional tenía diferencias entre los valores de la empresa y los valores de los colaboradores, que nos habíamos pasado trabajando años enteros sobre los valores de la empresa, pero sin embargo no eran los mismos que los valores de los colaboradores, y que a la hora de encontrarnos en entornos distintos, estos empezaron a chocar. Y empezaron a chocar con la cultura organizacional que esperábamos tener y eso nos llevó a sentirnos desubicados dentro del entorno en el que estábamos, tanto las personas que llevamos una cultura organizacional como las que reciben la cultura organizacional. Aquí cabía la pregunta, ¿son los valores de la empresa los mismos de los colaboradores? Normalmente, las empresas comentaban que normalmente trabajaron en comunicar los valores de la compañía, pero no en absorber los valores de los colaboradores para saber dónde estaba la brecha. Y claro, a la hora de enfrentarlo, pues fueron distintos. Dentro de eso, encontramos dos puntos que eran muy importantes, que no les habíamos enseñado a los colaboradores como parte de la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque nos habíamos centrado en los valores. Pero valores también son el enseñarle a la gente a tener prioridades y cómo gestionar el tiempo. La gestión del tiempo fue uno de los factores que más afectó a los empleados que trabajaban desde casa, porque era muy difícil. Cuando uno va a una oficina, uno llega y uno deja todo el entorno familiar fuera. Uno no vuelve a enterarse, o pues si por ahí te enteras, sabes que estás en un lugar donde no puedes hacer absolutamente nada por solucionar lo que estás allá. Entonces, básicamente allá, pues buscarán la solución. Pero en el momento en el que te encontraste en tu entorno familiar
y te das cuenta que eres tú mismo la que tienes que solucionar o el que tiene que solucionar determinada cosa, no sabemos cómo gestionar el tiempo. No sabemos cómo realmente dividir el tiempo personal del tiempo laboral. Y pasaba también del otro lado, es decir, personas que estaban trabajando en lugar de las 8 horas o 10 horas que trabajaban normalmente, nos encontramos con gente que estaba trabajando 12 y 14 horas. Entonces, eso también afectó al rendimiento de las personas. Y el tema de gestionar el tiempo también, porque estamos acostumbrados a tener muchísimas reuniones, ya sean virtuales o no virtuales, muchísimas reuniones durante el día que nos quitan el tiempo que puede ser pues de ejecución o de diseño de estrategias, pero tiempo realmente donde estamos trabajando en pro de nuestras responsabilidades. Por eso tenemos ahí una foto donde vemos que hay muchísima gente reunida y todos opinamos y todo esto, pero todo eso nos quita tiempo. Y al no saber gestionar el tiempo, cuando nos enfrentamos a un cambio, tampoco pudimos hacerlo al compaginar nuestros entornos dentro de un mismo, o sea, nuestras responsabilidades, perdón, dentro de un mismo entorno. Y también el tema del compromiso mutuo. Aquí se evidenció con la pandemia si el compromiso que había entre los colaboradores hacia la organización y de la organización hacia los colaboradores. Pues aquí pudimos ver muchas decepciones y muchas alegrías. Muchísimas empresas demostraron el gran compromiso que tienen con sus colaboradores. Muchísimas empresas demostraron que están dispuestos a defender sus colaboradores, pues a cualquier precio, a cualquier costo, pues dentro de lo que sea posible, ¿no? Y también vimos muchísimos colaboradores que estuvieron dispuestos a empujar la empresa a cualquier precio, también dentro de lo que sea posible. Del mismo modo, porque no todo es absoluto, encontramos empresas que no tenían compromiso con sus colaboradores y aprovechamos, pues obviamente, de la situación y del otro lado también. Aquí es donde vemos y decimos, bueno, ¿cómo podemos realmente arraigar una cultura organizacional donde los valores de la empresa y los valores de los colaboradores sean los mismos? Que compartamos esos mismos intereses. ¿Cómo podemos llegar a la gente? Porque vemos que lo que veníamos haciendo no funcionó. O sí funcionó, pero ahora ya no puedo hacer lo mismo porque la nueva normalidad es diferente. Otro de los factores que vimos como cultura organizacional fue el tema del liderazgo. Liderazgo que aquí entró el tema de control versus responsabilidad. ¿Teníamos dentro de la cultura organizacional un liderazgo de control o un liderazgo de responsabilidad? Con esto pudimos evidenciar que muchas empresas y muchas personas trabajan por control, porque me están controlando, porque me están viendo, porque si no, no tengo, qué sé yo, el bono, o sea, por métodos de control distintos. Cuando en realidad nos damos cuenta que la cultura organizacional óptima era a través de la responsabilidad. Y en esto sí todos tenemos que hacer un mea culpa. Habíamos venido en un mundo donde todos nos metimos en esto de que tenemos que ser más efectivos, más eficientes, en realidad más productivos para ser mejores, ¿no? Y entre más productivos éramos, pues realmente teníamos un bono o algún premio dentro de la compañía. Y desarrollamos muchísimos métodos de control. Pero estos no vinieron acompañados de los métodos de responsabilidad, de insertar en las personas un sentido de responsabilidad que haga que me mueva a hacer las cosas para cumplir con todos esos métodos de control. La productividad es muy importante en las compañías, muy importante. Pero esto se logra siempre y cuando
haya un sentido de responsabilidad, y eso evidenció que la cultura organizacional debe trabajar en los colaboradores con levantar en ellos, despertar en cada colaborador ese sentido de responsabilidad. Lo hago porque me comprometí. El trabajo en equipo o el trabajo en grupo. Esta es otra de las evidencias que fueron pues muy interesantes, de las revelaciones tan interesantes que hemos tenido pues con esto de la pandemia, debido a que todos trabajamos en equipo, ¿cierto? Todos hablamos de trabajo en equipo, todos hablamos de la importancia de saber trabajar en equipo, pero no habíamos hablado de la importancia del trabajo individual para un resultado en equipo. O si lo hablamos, muchas de las empresas de las que fueron consultadas, en realidad, se dieron cuenta que tenían un trabajo en grupo, como el que vemos en la primera foto. Es decir, nos sentamos todos y trabajamos juntos, y lo hacemos juntos. Y está a la mano la persona que tiene que darme esto o el otro o aquello. Pero no sabíamos trabajar en torno al resultado como trabajo en equipo. Eso se evidenció que, pues, como cultura, como tal, sabemos lo que es el trabajo en equipo, entendemos lo que es el trabajo en equipo, pero cuando ponemos en práctica, habíamos estado poniendo en práctica el trabajo en grupo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el trabajo en equipo, no importa si yo estoy o no con las personas que forman parte de este equipo. No importa eso. Importa que yo tenga la responsabilidad necesaria, obviamente con todas las habilidades, de eso vamos a hablar luego, para poder generar mi parte del trabajo o mi ficha del rompecabezas que se junta a la de mi compañero y a la de mi otro compañero, y así formamos un resultado. Es decir, una cultura que funcione de manera sistémica y no sistemática, como hemos venido trabajando muchísimos años, a pesar de que no estábamos conscientes de ellos, a pesar de que muchos habíamos creído que habíamos hecho un trabajo maravilloso en el tema de llevar a un trabajo sistémico en la racionalización de las personas, pero teníamos que llegar más adentro. Teníamos que llegar no solo a la parte racional, sino a la parte emocional de las personas. ¿Con qué? Con el sentido de responsabilidad, con un liderazgo que nos permita asumir la responsabilidad del compromiso adquirido sobre mis tareas para que éstas tengan un efecto en el resultado general de la compañía. Todas estas cosas que les estoy comentando son cosas que saltaron, digamos, como en el trabajo, en el cambio de entorno que tuvimos en el trabajo. Y esto es interesante porque la mayoría de empresas han trabajado con estos temas, ya lo han hecho con estos temas. Pero claro, al estar el Departamento de Recursos Humanos ahí, que son siempre quienes sostienen todo este trabajo, están ahí a la manito, ¿cierto? Entonces, como colaborador, me siento respaldado en el Departamento de Recursos Humanos, y cualquier duda o cualquier inestabilidad que me surge, están ahí para contenerme. Entonces, no lo hago propio. Todo lo que el Departamento de Recursos Humanos había trabajado en todos estos temas, no lo estoy haciendo propio porque siento que lo tengo aquí. Esa fue la razón. Cuando ya no estaban aquí y yo estaba en mi casa, pues saltó todos estos problemas que enfrentamos como organizaciones, como empresas, en el tema del trabajo en el confinamiento, que se pueden resolver con mucha facilidad a través de una herramienta de capacitación virtual. Y ustedes me dicen, ¿cómo se puede resolver esto? Pues sí, porque cuando constantemente, mira, si tú me mandas a mí un correo que tiene un video, probablemente no lo voy a ver porque tengo cientos de correos. Pero si parte de mi plan de capacitación es ver
este contenido virtual, que ya no es solo un video, que ya tiene todo un sentido, que forma parte de un plan de capacitación, donde está cómo gestionar el tiempo, cómo establecer mis prioridades, qué es lo realmente importante, qué es lo urgente y qué puede esperar. Se ha hablado mucho del tema de procrastinación, porque todos hemos dejado para después, porque es que como puedo hacer entre las 11 de la noche, lo voy a hacer allá. Y no, eso no es cuestión de eso, es un tema de capacitar el personal en cómo establecer prioridades, capacitar el personal en temas de gestión del tiempo, tanto del tiempo dentro de la compañía y tus actividades de la compañía como del tiempo fuera. Porque el tiempo que no es de la empresa, que no te dedicas a la empresa, tiene que seguir siendo un tiempo familiar para no llegar al burnout, al famoso síndrome del empleado quemado. Es necesario saber gestionar el tiempo y todo eso se va a ver reflejado luego pues en los resultados de la compañía. Y el tema del compromiso. ¿Realmente con quién estás comprometido? Tenemos que saber y capacitar a las personas que el compromiso es un tema interno de la persona. Es un compromiso con uno mismo. Es ese compromiso que yo digo, sí, acepto la responsabilidad de ejecutar esto y llevar unas capacitaciones que realmente logre que el colaborador sienta ese compromiso hacia la organización y no sea simple y llanamente un tema de este es mi trabajo y lo hago porque me toca. El liderazgo de control. Muchos jefes que ejecutaban el liderazgo de control tuvieron que capacitarse de alguna manera en liderazgos sobre responsabilidad. Esta es otra capacitación que es importantísima, especialmente cuando tenemos, aunque sea una persona a cargo, porque no solo le debemos enseñar a tener ese compromiso por responsabilidad, sino además tenemos que lograr que esa persona sienta que nosotros también estamos en esa misma línea con la organización y con esa persona. Todos tenemos que tener una capacitación de liderazgo cuando tenemos una sola persona a cargo. Y en estos momentos en los que dudamos de cómo estábamos llevando las cosas y no teníamos las herramientas para todo esto, no teníamos las herramientas para saber si lo estábamos haciendo bien o mal, todo había cambiado, pues era importantísimo afianzar el liderazgo en los colaboradores. Una vez más, era una capacitación que podemos tenerla colgada en una herramienta y funcionar. Y lo mismo con el tema de trabajo en equipo. Diferenciar lo que es el trabajo de un equipo que el trabajo de un grupo y el trabajo en equipo inclusive. El resultado, y ahora se está hablando de eso, no me atrevo a lanzar mucha información porque todavía eso está en veremos y todavía esperaremos unos meses más para saber, pero ya se habla de la diferenciación del trabajo en equipo versus el trabajo de equipo. Y bueno, pues la nueva normalidad revelará qué es lo que hacíamos y qué es lo correcto. Esperaremos unos meses para esto. Pudimos encontrar las brechas de las competencias técnicas y las competencias blandas. Y nos tocó pegar el salto mortal, porque no nos quedaba de otra. Porque no teníamos al lado al compañero que nos resuelva las dudas o al jefe que nos ayude a hacer, que nos diga cómo teníamos que hacer tal o cual cosa. Porque además es muy fácil cuando estamos en un entorno porque es cuestión de 5 segundos. Oye, ¿cómo hago esto? Y el jefe te dice, no, mira, esto es así acá, entra en tal parte y está resuelto así. Cuando contactábamos al jefe, el jefe también estaba viviendo un momento de cambio y ya no estaba tan disponible como cuando está en su oficina, ahí pasando la puerta y muchas veces ni puerta. Y lo mismo las competencias blandas. Y a todos nos tocó pegar el salto mortal. Bien o mal, eso solo el tiempo lo dirá. Pero pudimos ver cuáles son las brechas de conocimiento de los colaboradores versus la necesidad del cargo y algo que es muy importante, las razones no identificadas. ¿Cuáles son las razones por las que estas brechas existían y no las podíamos identificar? Y la razón fundamental es el hecho de que podemos obtener información no formal
no validada, pero al alcance pues de una pregunta. Y eso cubre la brecha en ese momento, pero no cubre el conocimiento. Es decir, ese momento yo puedo resolver y continuar trabajando, pero realmente no tengo el conocimiento, es decir, no entiendo la razón porque no hay un conocimiento teórico y experiencial detrás de eso. ¿Cómo se resolvía eso? Con mucha facilidad, a través de la transferencia del conocimiento que ya vimos que no había existido en muchas de las organizaciones. Otra de las razones por las que no podíamos identificar que teníamos estas brechas, tanto del conocimiento técnico como de habilidades blandas, es porque especialmente en el tema de las habilidades blandas, es muy fácil cubrirlas, ¿ok? Es muy fácil cubrirlas en ese momento sin necesidad de desarrollar la habilidad. No sé si esta parte me queda un poquito difícil de entender, voy a tratar de ser un poco más clara. Es decir, en ese momento, si yo no tengo la habilidad, por ejemplo, de orientación al cliente, en ese momento yo puedo resolver mi problema a través del soporte de alguien, pero no he desarrollado la habilidad. O puedo resolver el problema en ese momento, pues porque yo mismo saco de dentro de mí algo que me ilumina, pero realmente no tengo desarrollado esa habilidad. Simple y llanamente es como poner tierra encima del problema, taparlo y yo sigo. Pero no las estábamos identificando porque en las evaluaciones de resultados salíamos bien. Y obviamente mi departamento de recursos humanos o mi jefe no podía identificar que yo no tenía la capacidad de planificación y organización porque estoy dentro de un equipo que lo hace por mí, pero no lo estoy desarrollando. O no tengo la capacidad de orientación al cliente porque estoy trabajando dentro de un entorno de muchas personas atendiendo al cliente y las están resolviendo por mí, pero no la estoy desarrollando. Pero como el resultado final frente al cliente o frente al trabajo en equipo sigue siendo bueno, entonces me siguen pues calificando bien. Pero el momento en el que me encontré sola y ya no pude realizar, pues ahí vimos que sí había brechas dentro de los trabajadores en relación a la necesidad del cargo que no podíamos identificar como departamento de recursos humanos o como jefaturas directas. No se podía. Y pues la pandemia fue la gran oportunidad para saber que el refuerzo constante en el desarrollo de las habilidades blandas y en el tema de los conocimientos técnicos es muy importante. Y esto no es difícil, es cuestión de definir cuáles van a ser las competencias blandas que necesito para gestionar las responsabilidades. Dentro de lo que se pudo averiguar, pudimos encontrar que habían competencias blandas que están como, que fueron las que se encontraron que tenían mayor falencias en las organizaciones y eran más comunes entre las distintas empresas, incluso de distintas industrias, que eran totalmente diferentes, ¿no? Unas de servicios, otras de industria, etcétera, pero todas enfrentaron que tenían competencias blandas que podían, pues, que se repetían constantemente. Aquí tenemos las que son liderazgo, planificación y organización, orientación al cliente, orientación a resultados y la famosa productividad. Vamos a ver una por una. El tema de liderazgo. ¿Qué pasó? Que nos respondieron la mayoría de compañías. Que cuando llegaron a este tema, pues ya lo hablamos antes como parte, se dieron cuenta que el estilo de liderazgo que venían manejando desde las gerencias altas, inclusive generaciones hacia atrás, era un liderazgo de control y no pues de ejecución de trabajo por responsabilidad. Y en otros casos, obviamente, hubo fallas de liderazgo porque pues no estaban preparados para enfrentar el cambio y seguir liderando el equipo como tal. El tema de planificación y organización fue una de las competencias que más se repitieron. Es decir, ¿qué pasó?
que la mayoría de gente está trabajando el día a día en los pendientes y en los urgentes. Y no estábamos trabajando dentro de una planificación de manera organizada hacia un objetivo. Y cuando esto sucedió, empezaron a ver más cuellos, o sea, se empezaron a evidenciar los reales de botella en donde se estaban quedando. Y cuando fueron a ver qué sucedía, vimos que esas personas carecían de la competencia de planificación y organización. Y si entramos un poquito, la gente decía, pero es que a mí nunca nadie me ha dicho cómo hacerlo. ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, un poco de capacitación sobre la competencia, para desarrollar la competencia desde un enfoque vívido de dentro de la compañía. Es decir, la competencia no de manera general, sino la competencia de planificación y organización en función de este objetivo como tal, que es de esta compañía y que se relaciona a tu cargo y tu responsabilidad. La otra fue la orientación al cliente. Fue una de las competencias que lastimosamente vimos se repetía constantemente. Y como tal, les voy a decir que se repetía más la orientación al cliente interno que la del cliente externo. Por un lado es bueno, digamos que teníamos salvado el tema del cliente externo para seguir funcionando. También no podíamos tener muy claro, porque recuerden que también los clientes estaban confinados y tampoco funcionaba con normalidad. Pero al ver el cliente interno, nos dimos cuenta que hay muy poca colaboración. Es decir, en un momento donde la compañía donde la compañía está atravesando un mal momento como era la pandemia, surgieron todas estas individualidades en la que no había una real orientación al cliente interno. Obviamente, eso va a repercutir en el trabajo en equipo o el trabajo del equipo. Era otra de las competencias que les hubiera gustado tener mayor capacitación y mayor información, sobre todo aquellas personas que no entendían claramente los procesos y porque de pronto a mí me empiezan a pedir determinada información o determinado trabajo que yo no sabía y que ni siquiera que ese puesto de la persona que me está llamando existía. Pero de pronto si teníamos un tema de procesos claros, donde podíamos entender cuál era la repercusión de mi trabajo con el trabajo de alguien que no tenía nada que ver en mi departamento, pues de pronto nos hubiera ido bastante mejor y hubiera sido muchísimo más fácil y obviamente dentro del cambio evitar el conflicto, porque esto fue un tema interesante, ¿no? Además del cambio que sucedía, había un montón de conflictos que tampoco los sabíamos manejar. La orientación a resultados, que va un poco de la mano con la planificación y la organización. Todas estas competencias pueden ser desarrolladas con facilidad en los colaboradores cuando logramos entrar en ellos con una capacitación, pero no es cuestión de encerrarles a todos en un sitio para enseñarles a desarrollar esas habilidades. ¿Qué pasa si tenemos un contenido que está virtualizado al alcance de todos como macro y tenemos además un contenido personalizado para los distintos cargos o los distintos niveles, para jefaturas, para coordinaciones, para gerencias, para analistas, para asistencia, que pueda ayudarles a desarrollar eso, con un plan de capacitación que digamos, ok, la planificación y la organización necesito que tengan en un nivel alto los gerentes, en un nivel medio alto las jefaturas, en un nivel medio las coordinaciones. Y a cada uno poderle otorgar ese contenido que incluso puede servirte como una escuela dentro de la organización que te permita gestionar el plan de carrera, porque poco a poco van a ir subiendo dentro de este contenido. Pero hacer esto para cada colaborador o lograr que todos los colaboradores de una línea jerárquica tengan la misma disponibilidad es muy difícil. Pero sí se logra si tienes facilidad de información. Ahora, la desinformación no es excusa de lado y lado.
porque la organización puede tener información al alcance de todos los empleados a través de bibliotecas virtuales, de herramientas de capacitación virtual, de contenidos virtualizados que con mi propio usuario yo puedo gestionar sin necesidad de que me estén citando o diciendo que tengo que hacer tal o cual cosa. Volvemos, sentido de responsabilidad. Todo se va conjugando. Todo esto tiene está dentro de un mismo entorno de aprendizaje en todos los sentidos, no solo técnico, sino también el aprendizaje de la experiencia y de lo que hemos vivido en esta pandemia. Y el tema de productividad, que es el tema que más afectó a las compañías, porque en realidad no estábamos preparados. Venimos hablando de la productividad del recurso humano desde hace muchísimos años. Son varios los años que venimos desarrollando tecnología que nos permita medir la productividad, que nos permita incrementar la productividad, pero realmente fue un tema etéreo completamente hasta la pandemia. Con la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de la productividad. Y la productividad, sin mucho rollo, no es sino el resultado de tener la certeza para poder gestionar a través de todo lo que hemos comentado. Es tener esa planificación y organización, es tener esa orientación a los resultados, el liderazgo, el poder ejecutar, el tener el compromiso, el hacerlo porque quiero, porque es mi responsabilidad. Eso es la productividad del recurso humano. Y la venimos midiendo para evidenciar todo esto. Se ha venido midiendo y se ha venido desarrollando tecnología para incrementar la productividad del recurso humano, porque eventualmente podíamos enfrentar un cambio. No nos imaginamos nunca, yo no creo que a nadie se le cruzó por la mente que iba a ser de la noche a la mañana y por una pandemia, pero sí sabíamos que los cambios venían y que teníamos que estar adelantados a ellos. Y veníamos hablando de eso. Y sin embargo, cuando llegó el momento, la productividad se nos cayó. ¿Por qué? Por todo lo que venimos mencionando, porque no estuvimos preparados tecnológicamente, técnicamente y personalmente. No estuvimos preparados, veníamos cómodos trabajando en una organización, de manera que para los departamentos de recursos humanos, la pandemia ha significado un reto maravilloso, ha significado un despertar a una realidad donde desde los mismos departamentos tienen que ser creativos e ingeniárselas y eso emitir a toda la organización. Ha sido realmente una oportunidad maravillosa, que sí, no voy a negar que al principio fue muy duro, pero ahora que estamos asentados y que tenemos ya información, pues podemos seguir. Hablando de cambio, la gestión del cambio. Evidenciamos si la gestión del cambio necesita ser activa o reactiva. He hablado con muchísimos expertos en temas de gestión del cambio y encontré que en la mayor parte de casos, por no decirles en todos, no quiero ser absoluto, la gestión del cambio era 100% reactiva en las organizaciones. Es decir, cuando voy a producir un cambio, la gestiono. Si es que voy a hacer un cambio, gestiono el cambio. Pero realmente no está, la gestión del cambio tiene que ser activa en las organizaciones. Es decir, tenemos que preparar a los colaboradores para cuando llegue el cambio. Y de eso no se ha venido hablando mucho. Son muy pocas las personas. Encontré una persona en Perú que me habló del tema de la gestión del cambio activo y que ya lo venía hablando en sus diferentes charlas. Se llama Oscar y ya voy a buscar para que ustedes lo puedan encontrar dentro del internet. Él viene trabajando la gestión del cambio activo como consultor de gestión del cambio activo, es decir, permanente, preparar a las personas no cuando el cambio llega, sino para cuando el cambio llegue. De esa manera, pues, no vamos a tener las consecuencias tan fuertes que hemos tenido con el tema de todo lo que ha sucedido ahora con la pandemia.
Y pues Oscar justamente me decía, mira, yo trabajo la gestión del cambio de manera activa con distintas herramientas. La primera, el entrenamiento constante. ¿Por qué el entrenamiento constante? Porque la gente tiene que estar todo el tiempo alerta de cuáles son sus prioridades, tener las prioridades claras, tanto las suyas como las de la empresa. Y no es cuestión de un momento, es cuestión de que esto tiene que ser un tema constante en las personas, porque cuando llega el cambio, todas las prioridades cambian. Y si es que cambian las prioridades también del trabajo, pues resulta que no vamos a seguir caminando hacia el norte que está establecido originalmente. Trabajar en cuáles son los factores de estabilidad. ¿Qué le ofrece la empresa? ¿Por qué puedes tener tranquilidad a la hora de un cambio? Identificar y sobre eso capacitar a la gente constantemente, de decirle, mira, los factores de estabilidad que tienes son estos. A estos te puedes acoger el momento del cambio cuando la situación se está poniendo difícil. Y cuando tienes estos factores de estabilidad, puedes sostenerte de ellos para mantener tus prioridades claras. Mantener una constante comunicación. Los canales de comunicación ya no son el correo. El correo ya es obsoleto. Nadie lee los correos a menos de que esté pues llevando algo muy, muy, muy importante que necesita dejar escrito sobre piedra. Para eso es el correo. Ahora el correo significa pues es una herramienta de defensa, si cabe el término, eventualmente necesitada. La comunicación ahora es distinta. ¿Cómo nos comunicamos? Nos comunicamos a través de redes sociales, incluso redes sociales internas de la compañía. Nos comunicamos a través pues obviamente la comunicación vía chat y vía eso que también tienen las compañías y si no, pues las que están en el mercado. Y una herramienta que utiliza Oscar es justamente las plataformas de capacitación. Entonces, ¿qué sucede? Genera los contenidos virtuales de una forma que vienen como cápsulas, como pastillas de información que cuelgan en la plataforma y te llaman a que tú entres a ver. ¿Por qué? Porque eso genera el interés en la persona y logra que el mensaje quede dentro de la persona. Cuando les mandan un correo, prenden el audio y ahí se queda mientras estoy haciendo tal o cual otra cosa. Finalmente yo cumplí. Abrí y le puse pero realmente escuché. No escucho, no lo veo. Pero si tengo que entrar en mi entorno propio, como dice él, en mi propio, es como un locker, como una casilla, donde yo entro y tengo ahí mis guardados, mis cositas, pues es igual. Eso funciona igual, dice. Entonces, está utilizando esa herramienta mucho sobre ese tema. Y el conocimiento, afianzar el conocimiento de la gente. Muchas personas saben lo que tienen que hacer, incluso han participado ya de capacitaciones que les permite gestionar sus responsabilidades, pero ya es mucho tiempo o el tiempo ya no les ha dado para renovar ese conocimiento y es importante que refresquen el conocimiento teórico, técnico de las personas. ¿Por qué? Porque eso genera seguridad. Y esa seguridad es lo que nos va a permitir continuar trabajando aferrados a los factores de estabilidad en las prioridades claras. Y quiero terminar esto con la famosa palabra resiliencia, de la que todo el mundo habla, porque yo creo que he asistido a unas 20 capacitaciones donde siempre me hablan de la resiliencia y nos dicen que tenemos que surgir en medio del desastre y en medio de sacar lo positivo de lo negativo y realmente como filosofía me parecía fascinante, pero como yo soy una persona un poco más concreta, decía, bueno, o sea, ¿cómo llego a eso? Yo sé, yo quiero surgir en medio de lo negativo, yo quiero levantarme y ser como ese meme o esa foto de la flor que sale de en medio del cemento en una carretera y me parecía fascinante y decía, bueno, pero ¿y quién sembró?
O sea, ¿cómo llegó esa semilla ahí? De alguna manera, el viento, algo. O sea, ¿cómo ser resiliente realmente? Y pues luego de tanta investigación y conversar con muchos psicólogos organizacionales y también psicólogos clínicos, llegué a entender finalmente que la resiliencia es la suma de inteligencia emocional y trabajo bajo presión. Y esto los quiero dejar porque esto es muy importante que llevemos a nuestros colaboradores. La inteligencia emocional, capacitemos a la gente para que desarrollen la inteligencia emocional, para tener la entereza de enfrentar el cambio cuando llegue, no cuando ya llegó. Es decir, desarrollemos esa competencia en las personas para que cuando lleguen los momentos difíciles de la organización o del mundo entero, como fue este caso, tengamos la entereza de asumir la realidad para poder gestionar la realidad, en esa realidad. Y obviamente en el tema de trabajo bajo presión. El trabajo bajo presión, desarrollar esa competencia en las personas y capacitar a las personas cómo reaccionar en el trabajo bajo presión. Tenemos ahí, ¿no? Prioridades claras, cuáles son los factores de estabilidad. Todo eso nos ayuda a sostenernos en el momento que llega el cambio. Y el cambio no se debe gestionar cuando ya llegó, porque para cuando ya llegó, ya causó el desastre, ya causó inestabilidad, ya causó miedo, ya causó todo. Nosotros debemos gestionar el cambio todo el tiempo en la organización a través de capacitaciones, a través de infundir y llegar adentro, a llegar a los colaboradores, tanto a su parte emocional como a su parte racional, de decirles, si en algún momento enfrentamos algo difícil, así es como vamos a reaccionar, tanto empresa como colaboradores, y vamos a salir juntos, porque todos vamos a tener la entereza de sostenernos a la presión del cambio, manteniendo claras las prioridades, parados en nuestros factores de estabilidad, porque tenemos la certeza y la seguridad del conocimiento que tenemos para salir de esto. Esto es muy importante. Y así como ven, ustedes, todos estos factores que voy a regresarme en la presentación para que podamos ver los que sí podemos gestionar de una forma fácil, porque definitivamente tenemos la capacidad de gestionar a través de una sola manera, que es la capacitación. Y obviamente la capacitación virtual tiene muchísimo mayor efecto que la capacitación presencial. ¿Por qué? Porque la puedo ver repetidas veces, porque cada vez que necesite saber cuáles son mis factores de estabilidad voy a regresar y los voy a ver, porque estoy en ese momento en el que ya no sé, no me siento segura de lo que tengo que hacer, de cómo hacerlo. Tengo a la mano todos estos factores. Desde toda la vida existen dos únicas maneras de aumentar la productividad del ser humano, y es con el uso de tecnología y la capacitación, el entrenamiento. Y hoy tenemos la posibilidad de tener las dos en una sola, tecnología de capacitación. Realmente somos muy privilegiados de vivir en esta época donde podemos tener esto. Las personas que vivieron antes su vida profesional, les encantaría tener todas estas facilidades, porque haría la vida mucho más fácil, despierta la curiosidad y eso nos hace ser mejores profesionales, mejores personas inclusive. Y eso obviamente afecta positivamente, tiene un efecto positivo sobre las organizaciones y eso sobre las sociedades y bueno, podemos llegar a mejorar el mundo. ¿Cómo? Con dos cosas, muy fácil, implementando tecnología y capacitándonos de la forma más simple. Yo sí les quiero invitar a que ustedes vean lo que es Cognitive. Yo he buscado muchísimas herramientas, he trabajado con algunas, inclusive pues por ahí, no quiero mencionar muchas, pero por ahí yo representaba a una de Litmos, he representado a otras. En fin, hay muchísimas plataformas. No me quiero meter en Honduras, pero sí es importante que encontremos la herramienta adecuada. Y la herramienta adecuada tiene que tener, aparte de todas las funcionalidades, ser amigable.
lo suficientemente amigable para que las personas la utilicen como lo que es una herramienta de información para transferencia de conocimiento, para generar una cultura organizacional donde realmente nos comprometamos con las responsabilidades que tenemos con la compañía y podamos ir absorbiendo las expectativas de la compañía para que pueda una herramienta que nos permita cubrir esas falencias de conocimiento y que podamos ir alimentando todo el tiempo esas habilidades que nos van a permitir enfrentar la adversidad cuando llega. Pero la herramienta tiene que ser amigable, porque herramientas muy sofisticadas lo que hace es que rechacemos esto. Y las herramientas de capacitación es como la casa o el como les decía, ¿no? Es el locker, la casilla, mi espacio personal dentro de la organización. Es lo que me hace sentir perteneciente a la organización. Y yo encontré en Cognitive realmente la respuesta a todo eso. Cognitive fue desarrollado sobre los requerimientos que surtieron de un estudio de las empresas en Latinoamérica, porque encontramos que muchas herramientas que nos venían de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, no respondían a las necesidades de los latinoamericanos, que tenemos una forma de ver las cosas y de ser distintos. Y ahí se levantaron las expectativas de las organizaciones y sobre eso pues se desarrolló Cognitive, y yo sí les invito a que ustedes revisen porque estoy segura que es una herramienta que les va a ser muy útil y obviamente pues a precios totalmente asequibles, porque además de esa es otra, cuando llegamos y no teníamos la tecnología, comprarla era imposible, así que todo nos cayó encima. Pero ahora existe la manera de levantarnos de esto. Estamos por empezar el 2021 y creo que podemos empezar de la manera correcta. Y eso pues yo hasta ahí llego. Creo que me alargué muchísimo, pero bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, mi estimada Caridad. Realmente nos has iluminado con tanta sapiencia directamente a todo lo que conlleva al talento humano. De verdad, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y haber compartido tu espacio con nosotros y con toda la audiencia, que obviamente les agradecemos muchísimo a todos nuestros participantes que se han conectado tanto por Teams y que se encuentran conectados por Facebook Live. Tenemos un par de preguntas antes de terminar, mi querida Cari, ayúdame por favor. Encantada, cuéntame. Tengo una pregunta de Eduardo Ramos. Dice, ¿cuáles son las tendencias para medir la productividad del recurso humano? Las tendencias. A ver, en la actualidad pues existen muchas herramientas que te permiten medir los resultados del trabajo de las personas. Sin embargo, a raíz, digamos, de la pandemia, esto ha cambiado un poco y estamos midiendo la productividad de las personas no solo en los resultados, sino también en la satisfacción de la persona. Existen herramientas como pruebas, digamos, psicotécnicas, por decirlo de alguna manera, que te permiten saber si la persona está dentro del entorno que tiene que estar, es decir, en el puesto que tiene que estar de acuerdo a su estilo de pensamiento, si la persona tiene el entorno adecuado para ser más productiva, si las motivaciones son las correctas. Todo eso nos permite saber si la persona está llegando a su pico de productividad o si solo está trabajando en función de los resultados y puede dar más en cuanto a productividad. Ahora, antes la tendencia eran solo pues medir los resultados a través de los cuadros de mando, digamos, que se llamaba el Balance Scorecard, por ejemplo, era una de las herramientas que tenía esa tendencia, pero hoy nos damos cuenta que la productividad está mucho más relacionada a la fisiología de la persona y a la parte emocional de la persona para llegar a los picos y obviamente obtener lo mejor. Ojalá responda a tu pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, Cari. Tenemos desde Facebook Live la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es la transferencia de conocimientos en una organización en esta nueva normalidad? Me atrevo a decirte que es lo más importante. ¿Y por qué me arriesgo a decir esto? Porque
cuando nos topamos con lo que encontramos y nos dimos cuenta que la gran falencia que teníamos es que el conocimiento se quedó con las personas y que no podemos gestionar la compañía desde otro entorno porque el conocimiento está con la persona, nos pudimos evidenciar la importancia de la transferencia de conocimiento. ¿Qué pasa si las personas, mira, voy a entrar en un escenario que es bastante trágico, pero absolutamente real? Tenemos millones de muertos en el mundo. ¿Qué pasó con toda esa gente que se llevó el conocimiento de las compañías? Esa es una realidad que muchas de las empresas están enfrentando y que ya lo están gestionando, especialmente en países como Europa. En países de Europa, pues se dieron cuenta de que la gente se estaba llevando el conocimiento y que por el tema del COVID se lo llevaban y se quedaba allá. La transferencia de conocimiento como organización asegura la permanencia de la organización. Por eso hablábamos, el tema decía que la capacitación virtual es un tema de supervivencia en la nueva normalidad, porque el conocimiento que está digitalizado con la metodología adecuada es un conocimiento permanente que le permite continuar a las compañías. Definitivamente, yo me atrevo a decirte que la transferencia de conocimiento es una de las herramientas literalmente de supervivencia de las compañías. No sé si por ahí quiere profundizar en el tema, no sé, pregúntale. Muchas gracias, mi querida Cari. Tenemos otra pregunta. Es donde nos menciona, ¿cuál es el punto más importante que debemos fijarnos al adquirir una plataforma e-learning? El punto más importante, lo primero que tienes que hacer es estar clara de la necesidad de la compañía, estar claros de la necesidad de la compañía. De pronto no necesito una herramienta que tenga todas las guaraguas que existen en el mercado, porque yo solo necesito entregarle su suite, su usuario a cada uno. Entonces, tener claro cuáles son las necesidades de la compañía. Y dos, que sea amigable para el estudiante. Eso es muy importante, que sea muy fácil de utilizar para el colaborador, porque de lo contrario no vamos a obtener, nunca va a llegar a usar y no vamos a obtener los resultados. Y otra cosa que es súper importante a la hora de ver es que tengamos la facilidad de autogestionar, que no dependamos, y eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho de Cognitive, que una vez que te entregan, tú puedes autogestionar con tu departamento de sistemas si lo tienes, y si no, tú sola. Uno como psicólogo organizacional, como profesional de recursos humanos, que lo pueda gestionar con facilidad y no dependa nuestro plan de capacitación de terceros. Son cosas que yo pues considero que son muy importantes y que son más importantes inclusive de todas estas guaraguas que ahora tienen, porque cada una te anuncia alguna cosa novedosa y todas esas vainas, pero la verdad les sugiero que sepan bien cuáles son sus necesidades y que puedan autogestionarlas, y la facilidad del estudiante. Son 3 puntos importantes. Muchísimas gracias, Miguel. Y tenemos otra pregunta desde Facebook Live y nos dice, nuestra querida, casi digo televidente, imagínate, nuestra seguidora Janine Pérez nos dice, ¿qué pasa si se recorta el presupuesto en capacitación en mi empresa en esta nueva normalidad? Pues aquí te doy 2 caminos. Para empezar, el presupuesto de capacitación se recorta todos los años en todas las empresas. Dígame que no es así. Ustedes que están en el Departamento de Recursos Humanos y que todos los años tienen que pelear por esto, estamos siempre a la expectativa de eso. Creo que tener una herramienta de capacitación virtual es la mejor forma de recortar el presupuesto en temas de capacitación. ¿Por qué? Por la cantidad de costos que reduces al tener esta plataforma. Hemos trabajado con Trascendite en algunas organizaciones demostrando el ROI, es decir, el retorno de la inversión que tiene el invertir en una de estas plataformas versus la capacitación presencial, y cuánto realmente funciona ya el rato que los trabajadores están poniendo en marcha. Si es que en la nueva normalidad las empresas están pensando
en recortar el presupuesto de capacitación porque es necesario bajar costos, yo como recursos humanos me atrevería a decirle a mi jefe que la mejor forma es contratar un cognitive para poder tener ahí toda la información y autogestionar desde adentro. Mira, si tú puedes tener, cognitive te permite a ti gestionar tú mismo la plataforma. Tú mismo puedes trabajar con expertos internos en la transferencia de conocimiento para poder virtualizar tus cursos. Y eso obviamente va a reducir los costos, pero no reduce la capacitación. Reduce el costo de capacitación. Si estamos a la orden para despejar dudas de temas de inversión y demás, pues a través de Tracen tú me puedes contactar y yo te puedo ayudar a despejar las dudas de cómo puedes tú poner esto en blanco y negro para presentarlo. Muchísimas gracias, mi estimada Cari. Bueno, vamos a pasar con la última pregunta que tenemos aquí en Teams para continuar. Es de parte de Eduardo Ramos. Él nos menciona que él es docente universitario, pero también puede generarse en el ámbito organizacional. ¿Cómo puede alentar a los alumnos, a los colaboradores, a la capacitación virtual? Porque ha notado que existe resistencia por varios factores: tecnología limitada, internet limitado y cursos no adecuados. A ver, las limitaciones que tenemos son reales, son como país. El tema que que nos decía Eduardo de la tecnología no adecuada, eso es un factor que es muy importante. Si yo me encuentro con una plataforma que no es amigable y que cada vez y cuando tengo que estar y que me están cambiando además constantemente, voy a rechazar la capacitación virtual. Yo creo que, y tuve la oportunidad de vivirlo como estudiante, digamos así, a través de un familiar, que no es bueno las capacitaciones que son en vivo, que creo que mucho está sucediendo eso tanto en las organizaciones como en las universidades especialmente. Las capacitaciones en vivo es muy difícil mantener la atención. En vivo nos toca, fíjense cuánto hemos hablado solo de este tema. Entonces, es difícil mantener la atención de las personas. Si logramos hacer contenidos virtuales que tengan el atractivo suficiente, que tenga el mensaje concreto, conciso, para que la persona entre, vea y despertar la curiosidad de investigación en la persona y darle métodos, va a ser mucho más efectivo que la clase virtual como tal. Ahora, por cultura, es importante saber eso, por cultura, no el ecuatoriano, el latinoamericano, porque yo la verdad me doy cuenta que en toda Latinoamérica somos muy parecidos, no tenemos la costumbre de la formación y de formarnos constantemente. Hay que encontrar en las personas, hay que emitir mensajes sobre la diferencia entre estar formado, tener una formación y no tener la formación. Yo creo que eso motiva muchísimo a la gente dentro de los intereses. Ahora, si hablamos de una persona en el ámbito corporativo, la formación va a ser muchísimo más aceptada porque de alguna manera sabe que de eso depende o no su permanencia en la organización. Hay que saber y hay que ser muy claros, las organizaciones siguen y si uno no va con ellas, pues uno es el que se queda y se queda por fuera. Pero si uno está en constante formación para la organización, pues uno sigue caminando con ella. Entonces, eso es una motivación que todo trabajador tiene. En cuanto a los estudiantes, yo me atrevo a decir, no sé, Eduardo, en eso espero que funcione, pero creo que despertar debates de conocimiento y no de posturas es muy importante. A mí me ha servido muchísimo eso. El decir, bueno, vamos a discutir sobre las diferentes teorías que van a haber, voy a preguntar la opinión de todas de determinado tema. Me ha ayudado mucho porque así pues he logrado que las personas puedan leer y puedan tener ese bichito de la curiosidad que es tan importante para lograr que se enganchen en temas virtuales o en temas, virtuales, en línea. Muchísimas gracias, mi estimada María Caridad Salgado, nuestra experta en
lo que es el desarrollo del talento humano. Muchísimas gracias una vez más Gracias a por ti, tu Joa. participación y por poder iluminarnos en qué es lo que tenemos que hacer y cómo desarrollar nuestras organizaciones por medio de la capacitación. Te agradecemos Gracias a muchísimo ti. por tu tiempo.